Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos él y la protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejas en nuestras redes sociales y utilizando el QR que va a aparecer en pantalla y después durante todo el programa va a estar apareciendo, así que podés escanear y dejar ahí tu pregunta o consulta. Y uno de los temas sobre el cual más preguntás son los divertículos, que afecta a más del 50% de los adultos mayores de 60 años. Y hay que tener en cuenta que muchos de ellos probablemente no saben que lo padecen. La complicación es su inflamación. Entonces tenemos que conocer cuáles son las medidas de prevención, cuáles son los factores de riesgo que aumentan la incidencia de divertículos. ¿Es algo para preocuparse? ¿Es algo para ocuparse? Todas esas respuestas las vamos a encontrar de la mano de una especialista que nos va a visitar en el programa de hoy. Y además te voy a estar contando datos sobre un nuevo trabajo científico que nos habla del vínculo que hay entre el estado de ánimo y cómo envejece nuestro cerebro. Pero antes quiero ir a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con un fuerte aplauso como cada mañana, claro que sí. ¿Cómo anda, doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo? Muy contento, Milton. Quiero mandarle saludos a una paciente que nos... ¿Quién hoy? ¿Quién? A ver, ¿a quién saludamos? Nelly. Nos ve, vino al consultorio y es fanática. Es más, ve todos los programas y a veces incluso me dice, hoy no vino Marca, hoy no vino María. Increíble. Pero bueno, realmente tenemos una audiencia muy fiel. Y hoy vamos a hablar de esto del humor, ¿no? Y también vamos a hablar del estilo de vida. El estilo de vida, que es un pilar del humor. El humor es uno de los pilares del estilo de vida y vos sos uno de los referentes en nuestro país del estilo de vida. Es una nueva corriente. Es una disciplina nueva. Vamos a explicar qué es el estilo de vida. Vos sabés que el estilo de vida viene de Estados Unidos, esto de medicina del estilo de vida, viene de la mano de Beth Freites, que tengo el honor de trabajar con ella en un curso en la Universidad de Harvard. Y ella revela que hay 6 pilares que ordenados nos puede ayudar a mejorar nuestra salud y a revertir, prevenir y tratar enfermedades crónicas. Porque sabemos que el problema de las enfermedades crónicas es el estilo de vida. Bueno, ¿nos vas a presentar esos 6 pilares? Vamos a presentar los 6 pilares y vamos a hablar en profundidad sobre la evidencia científica que hay detrás de esto. Muy bien. A tu lado, nuestra Nutri. ¿Cómo están? Delphi Zimmerman. ¿Todo bien? ¿Cómo arrancó la mañana? Bien, bien. Entrené. Hoy desayuné, mira. ¿Desayunó? Pero ya descubrí por qué. A ver, ¿qué pasó? Ayer me junté con mis amigas, me acosté muy tarde. Sí. O sea, dormí poco, mal. Entonces, para mí, cuando uno duerme poco, el cuerpo tiene hambre más rápido porque busca la energía en la comida. Y eso a veces es uno de los factores importantes que si se sostiene es difícil para mantener la composición corporal. Así que a tener en cuenta, pero yo me escucho mucho también para... Escuchás a tu cuerpo, ¿qué es lo que te pide? Sí, ¿Y qué desayunaste? A ver, ¿qué desayunaste? Desayuné 2 huevos, Sí. arándanos, que está re barato y está buenísimo, está perfecto de estación, que es un antioxidante, y un maní sin sal, un puñadito de maní sin sal. Muy bien. Rico, tentador ese saciante. desayuno. Te pones un... ¿Un qué? Un puntaje, porque... Claro, que para 11, claro. Un 8 Ah, y medio. ok. Podría ser mejor, podría ser mejor. Nutri, ¿su tema para hoy? Mi tema. Hoy voy a hablar de la inflamación crónica de bajo grado o inflamación silenciosa, pero quiero hacer una aclaración acá que no es tan silenciosa como creemos. Tiene un concepto de inflamación silenciosa porque a diferencia de la inflamación aguda o de un golpe, de un dolor, que es de otra manera que se manifiesta la inflamación, no lo vemos, pero sí hay síntomas, situaciones, dolencias que tenemos en el día a día, molestias que sí nos pueden estar alertando de esta inflamación crónica de bajo grado. Entonces vamos a hacer un test del otro lado a ver si se sienten identificados con esta condición, cómo mejorarla y hablar un poco, de las consecuencias que tiene si se sostiene. Me gustan esos test que son interactivos, donde ustedes del otro lado participan con sí y no, y de acuerdo a eso ayuda a orientar, a tener una idea de cómo estamos parados. Y a tu lado, la infectóloga hoy, de nuevo, nuestra médica panelista invitada, la doctora Dolores Serra. Un gusto. ¿Cómo estás, Dolores? Muy bien, la verdad, un gusto estar acá otra vez. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de resistencia antimicrobiana. Esto que mucha gente, no conoce, no sabe, qué es esto de los antimicrobianos, cómo se resisten, cómo pueden ser cada vez más resistentes y que si no se hace algo, ¿sí? Mundialmente para el 2050 la Organización Mundial de la Salud ya dijo que es la próxima pandemia. Mirá qué dato fuerte, 2050, fuertísimo. próxima 2050. pandemia, si no hacemos se hace algo si no entendemos que
el indicar o tomar un antibiótico porque sí no es el camino. Exactamente, sí, aparte también tiene, muchas causas, es multifactorial, no es solamente eso, vamos a tratar eso de las causas, por qué se produce, qué son los antimicrobianos, de todo eso vamos a estar charlando. Bueno, vamos a aprender en el programa de hoy, pero antes hay que pensar, hay que ejercitar nuestras neuronas. Hoy un pensamiento lateral relativamente sencillo, fácil para que ustedes lo hagan del otro lado, inspirado en la Nutri, me dicen. Que está inspirado en la Nutri. Está ganando Nutri, todos. Que está ganando, que está puntera en la tabla de posiciones de resolución de pensamiento lateral. Vamos con el ejercicio del día de hoy. Es una pregunta. Tengo 6 huevos, rompo 2, cocino 2 y como 2. ¿Cuántos huevos quedan? Vamos rápido de nuevo. Tengo 6 huevos, rompo 2, cocino 2 y como 2. ¿Cuántos quedan? Ella ya dice un número. ¿Cuántos quedan qué? 2. ¿Cuántos huevos quedan? ¿Enteros? 4. Yo para mí 2. 2 dice el infectólogo. 2 te comes. 2 rompes. ¿Cuántos quedan? 2. Pará. Si 2 cocino. cocinas. Los 2 que cocinas. Los 2 que cocinas. cocinas. Los 2 que cocinas. 2 rompes. ¿Qué? ¿Cuántos quedan? Y come 2. 2. Quedan 4. 2. Ganó la Nutri de nuevo. ¿Cómo quedan 4? Rompo 2 huevos, los hago revueltos, los como y me quedan 4. Para mí Tiene razón sabe la Nutri. respuesta. Para mí sabe la respuesta de antemano. Tiene razón la No, Nutri. estoy Ganó iluminada. la Nutri una ¿Sabes? vez más. Te has hecho un avión, la verdad. Me preocupa. No, increíble. Es que desayuné 2 huevos, justo. Cada vez que eran los huevos. Sabía que le quedaron 4 de la Sabía que tarde. le quedaron. Bueno, nos vamos a ver el informe sobre divertículos. Los divertículos son pequeñas bolsas que se forman en la pared del intestino grueso. Pueden ser asintomáticos o causar dolor abdominal, inflamación, cambios en los hábitos intestinales y sangrado rectal. Algunos factores de riesgo que pueden provocarlos son la debilidad en la pared del intestino, el aumento de la presión en el intestino, una dieta baja en fibra y la edad. Para prevenir la aparición de divertículos, se recomienda realizar ejercicio de forma regular, no fumar, mantener una dieta alta en fibra y realizar revisiones médicas regulares. Los divertículos son una condición común que puede causar síntomas incómodos y complicaciones graves. Por eso es importante consultar a un profesional de la salud ante la aparición de los primeros síntomas. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora Susana Piñataro, médica especialista en gastroenterología, ex jefa de la unidad de consultorios externos del Hospital Pena, ex secretaria general de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Muchas gracias, Susana, por tu visita. No, un placer estar acá con ustedes y compartir este momento. Es una de las preguntas más frecuentes que recibimos en el programa Los Divertículos. ¿Qué son, para explicarlo en forma sencilla? Bueno, los divertículos, es una afección, como bien dijeron ustedes, una afección digestiva sumamente prevalente que está relacionada con la edad. Es decir, la población mayor de 60 años tiene divertículos entre el 60 y 70% y que va aumentando su incidencia con la edad. Se caracteriza por la presencia de que son como bolsitas o sáculas que atraviesan la capa muscular del intestino grueso, también denominado colon, y que generalmente, si bien pueden estar localizados en todo el intestino grueso, el lugar más común de localización es el intestino grueso del lado izquierdo, es decir, lo que se denomina el colon sigmoideo o colon descendente, y también el colon descendente. ¿La aparición de estos divertículos, estas bolsitas, es algo para asustarnos, para preocuparnos? Si bien es una afección sumamente prevalente, el 70 o 80% de la población que tiene divertículos desconoce tener divertículos y su diagnóstico es un hallazgo a través de estudios. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que el gold estándar para la prevención de enfermedades de cáncer colorectal es la videocolonoscopía, y muchas veces el diagnóstico de la enfermedad diverticular, el paciente conoce que tiene divertículos a través de estos estudios o a través de estudios, por ejemplo, tomográficos. Son asintomáticos en el 80% de la población
inflamación, pero existe un 20 o 30% de pacientes que pueden tener síntomas. Síntomas digestivos como dolores o disconfort abdominal, sobre todo localizado en el abdomen, en la parte izquierda del intestino o del abdomen. Pueden tener distensión abdominal, gases, flatulencia y también cambios en el hábito intestinal. ¿Por qué se forman esas bolsitas? ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Tiene que ver con algo genético o alguna predisposición particular de la persona? Sí, digamos, la alimentación juega un rol fundamental en la formación de divertículos. Es decir, generalmente se forma porque, digamos, la pared del colon se debilita porque hay un aumento de la presión dentro de la luz colónica. Por eso son más frecuentes en el colon izquierdo, donde la luz del colon o del intestino grueso es más pequeña que del lado derecho. Entonces ese aumento de la presión, que puede estar relacionado con la falta de ingesta de fibras en la dieta, hace que se formen los divertículos. Obviamente que hay otros factores predisponentes, como es la obesidad, el sedentarismo, es decir, la falta de hábitos saludables como sería la actividad física, y la genética también tiene un rol fundamental en esto. Más allá de que hay un porcentaje que tiene síntomas, ¿el riesgo es la infección, que se inflame? ¿Aparece otro cuadro ahí relacionado? Exactamente, es decir, si bien en la mayoría, como dijimos anteriormente, son asintomáticos, hay un grupo de pacientes que presentan complicaciones. Uno es lo que se denomina la diverticulitis o inflamación del divertículo, que puede estar causada por impactación de restos de materia fecal dentro del intestino, dentro de la bolsa diverticular, y eso produzca que haya producción aumento de bacterias, y eso se llama diverticulitis. Y también los nuevos conocimientos, hoy conocemos de que las alteraciones en la microbiota intestinal, es decir, en la disminución de las bacterias beneficiosas del intestino, con un aumento de bacterias patógenas, pueden jugar un rol fundamental en lo que es la inflamación del divertículo. Le voy a dar lugar, Susana, al resto del equipo que se sume con preguntas. ¿Cómo no? Te va a saludar el doctor Gabriel Lapman. ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto, doctora. La verdad que muy interesante lo que estaba comentando. Y hablando de eso de los probióticos, digamos, del tema de la microbiota intestinal, muchos desaconsejan y vienen al consultorio como que le prohibieron comer, porque, digamos, comer frutas, verduras, semillas. Eso está cambiando, porque para alimentar la microbiota y tener menos constipación hay que aumentar la fibra, no hay otra, o sumar también algún probiótico. ¿Eso está como cambiando desde la gastroenterología? Desde ya, es decir, antes digan muchos, claro, lo que hacían es sacarle todas las fibras en la alimentación, y el paciente que tenía constipación. Entonces eso aumenta la constipación, es uno de los factores que predispone a la aparición de síntomas o infección de los divertículos. Entonces una dieta saludable, rica en fibras, sobre todo de verduras y frutas, está indicado en estos pacientes para mejorar la presión dentro del intestino grueso y evitar las complicaciones de los divertículos. Muy interesante, porque realmente nos ven en todo el país y realmente es una consulta muy frecuente de que me dijeron que no puedo comer verdura, no puedo comer fruta. Y después, por otro lado, yo tengo varios pacientes que, bueno, seguramente la doctora Dolores sabe, pero se automedican la diverticulitis porque como que lo tienen frecuentemente, se van y se toman el antibiótico. Me gustaría que dé una recomendación al respecto, porque como ya lo conocen, ¿viste? Ya empiezan con síntomas. Bueno, o sea, digamos, en la diverticulosis, si es asintomático, obviamente no requiere tratamiento. Sí es importante volver a recalcar esto de la dieta rica en fibras y verduras. Recomendación, llevar una vida saludable, aumentar la actividad física, no aumentar de peso, evitar la obesidad, evitar, es decir, el sedentarismo. Y por otro lado, me habías preguntado el uso de antibióticos en la diverticulitis. No, el uso de antibióticos está indicado, no. El uso de antibióticos está indicado si realmente hay una inflamación diverticular. Perfecto. Es decir, tienen que acudir al médico, digamos, con un examen físico, ya el médico con una palpación abdominal puede darse cuenta, sabiendo que ese paciente tiene divertículos, si el paciente tiene una diverticulitis, y en ese caso sí requiere medicación antibiótica. Perfecto. Pero en el caso contrario no. Perfecto. Esto, el diagnóstico que muchas veces se presenta como un hallazgo, una vez que está, ¿a qué médico hay que recurrir? ¿Es el gastroenterólogo?
Es el gastroenterólogo el que le puede dar los lineamientos de digamos, cómo prevenir las complicaciones de lo que es el divertículo, porque otras de las complicaciones, si bien lo más frecuente es la diverticulitis, los divertículos también pueden sangrar, es decir, puede haber erosión de los vasos circundantes al área diverticular y puede manifestarse por una hemorragia digestiva, también se pueden perforar, puede haber perforaciones con formación de abscesos peridiverticulares. Bárbaro. Susana, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría tu mensaje final a aquellos que tienen el diagnóstico, que están con dudas sobre este cuadro. Tenés la cámara ahí para dejarles un mensaje. Bueno, lo que yo les digo a los pacientes es, primero, la alimentación es fundamental para mantener una dieta rica en fibras, de frutas, verduras y cereales, para mantener un hábito intestinal regular. Evitar el sedentarismo, es decir, tratar de hacer actividad física, tomar abundante cantidad de líquidos, sobre todo lo que sea las bebidas no gasificadas. Bueno, muchas gracias, Susana, muy clara. La doctora Susana Piñataro, médica especialista en gastroenterología y jefa de la unidad de consultorios externos del Hospital Pena y exsecretaria general de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en redes sociales o a través del QR que va apareciendo en pantalla. Aparece tu pregunta, a ver si sale. Tengo resfrío frecuente y dolor de garganta. ¿Es recomendable tomar antibióticos? Mira, una pregunta muy relacionada al tema de dolores de hoy y te agarrabas la cabeza. No, terrible. Es algo muy frecuente, la verdad, y me encanta que lo traigan porque justo estábamos hablando de esto de la automedicación y hoy particularmente vamos a hablar de eso, que no se toma un antibiótico ante fiebre o ante resfrío. Siempre consultar con el médico es lo más importante y hay muchos casos que tienen que ver con cuestiones virales y más en la época, otoño, invierno, cuando empiezan las bajas temperaturas. Ahora con el cambio de clima, tengo resfrío, tengo tos, tengo dolor de garganta constantemente. Bueno, consultar al médico, eso es lo primero que hay que hacer, ¿sí, Milton? No automedicarse y enseguida darse el antibiótico. Si es viral, no requiere, de antibiótico y en todo caso seguramente hacer un hisopado de fauces para poder identificar si es que hay una bacteria a tratar. Exactamente, sí. A ver, y también tiene que ver con qué paciente estamos teniendo, o sea, si es un niño no es lo mismo que un adulto, no es lo mismo un adulto de 30, 40 años que una persona adulto mayor de 65 años o con alguna comorbilidad, EPOC, un paciente cardiovascular. O sea, tenemos que tener en cuenta todo el contexto del paciente y en base a eso, obviamente, medicar lo correspondiente. Pero bueno, como les digo, no se automediquen con antibióticos desde ya ante un resfrío, ante una fiebre. Lo mismo ir al farmacéutico y que ahí el farmacéutico nos diga, bueno, ¿qué hacer? No, sino que hacer las cosas como corresponden, con los pasos como corresponden y sobre todo evitar esto de que estas cosas precisamente fomentan la resistencia antimicrobiana. Muchas gracias, Dolores Serra. Y nos metemos ya en las noticias. Cambios de humor envejecen el cerebro. Un estudio de la Universidad Médica de Ningxia, publicado en BMC Medicine, analizó más de 185.000 adultos durante 15 años y concluyó que la inestabilidad emocional acelera el envejecimiento biológico y eleva el riesgo de Parkinson, demencia y mortalidad general. Las personas con mayor fluctuación del ánimo presentaron hasta 47% más riesgo de Parkinson y un 17% más de demencia. Los investigadores comprobaron que el estrés emocional eleva hormonas del estrés y genera inflamación crónica, factores que deterioran el sistema nervioso y aumentan la edad biológica del cerebro. Las mujeres mostraron especial vulnerabilidad posiblemente por la interacción entre las hormonas y el sistema inmune. Los autores subrayan que tratar la inestabilidad emocional a tiempo es una estrategia preventiva, tanto para la salud mental como para las enfermedades neurodegenerativas. Actividad física, sueño adecuado, mindfulness y terapia cognitiva ayudan a estabilizar el ánimo y frenar ese reloj biológico acelerado. Qué importante este estudio. 185.000 personas, 15 años de seguimiento y hablan de inestabilidad emocional. ¿A qué se refieren puntualmente con esta situación? Porque no es una enfermedad lo que se están refiriendo con inestabilidad emocional. Hablan de irritabilidad, ansiedad, impulsividad, preocupación y cambios bruscos del humor. Eso termina aumentando riesgo de Parkinson, demencia
y mortalidad general en este estudio de 15 años de seguimiento. Fuertísimo. Fuertísimo, Milton. La verdad es que estoy sorprendido. Yo creo que el señor de otro lado está sorprendido porque creo que en la sociedad que estamos viviendo, totalmente todos irritables, aumentamos nuestra mortalidad con esto, ¿no? Aceleramos el proceso de envejecimiento de nuestras neuronas, lo que te marca. Qué preocupante, porque ¿no? Más Parkinson, más demencia. No, y aparte todo lo que conlleva eso, ¿no? La discapacidad que conlleva tener el Parkinson avanzado por todas estas causas. Así que primero y principal, nivelar un poquito nuestro humor, ¿no? Sabemos que hay un nutriente clave para nuestro humor que es la serotonina y que eso lo conseguimos a través de alimentos ricos en triptofano, 5-HTP. Y hoy tenemos una suplementación, un nutriente original que se llama Activament 5-HTP, que tiene 100 miligramos de este triptofano purificado y lo que hace es transformarse en tu intestino a serotonina y ahí esa serotonina nivela, controla, regula el ánimo, mejora el descanso, el tema de el insomnio que también se acompaña, que ya lo vimos en muchísimas noticias, con deterioro cognitivo y envejecimiento prematuro, y también regula el estrés y aumenta la concentración en la gente que está estudiando. Así que este nutriente es muy interesante porque todos los días salen reportes sobre el 5-HTP purificado, que es el triptofano, que se convierte en serotonina en tu cuerpo y lo conseguís hoy como Activament 5-HTP, que es el nutriente original, Milton, porque acá hay mucha copia, muchísima copia. Sí. Es importante esto, nos está marcando Gaby, del aporte nutricional de Activament, que va de la mano junto con el estilo de vida que va a ser el tema de tu columna. El salir a encontrar tareas diarias que nos den disfrute y placer, que eleven los niveles de endorfinas. Encontrar cualquier tipo de actividad, sea salir a caminar, sea hacer un deporte, sociabilizar, empezar a encontrar y tener propósito. Son todas cuestiones que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo junto con el agregado de la suplementación. Es decir, estimular naturalmente neurotransmisores protectores, estimular la liberación de endorfina, del hormona del placer, de la serotonina con el agregado de Activament, con el movimiento, con la actividad. Si nosotros logramos sostener buenos niveles de serotonina, como por ejemplo con el agregado de Activament, estamos en definitiva disminuyendo este riesgo que nos marca el trabajo científico. Sí, la dosis de Activament es generalmente 100 miligramos día, es un comprimido que se puede tomar por la mañana para regular lo que es el ánimo, la concentración, el estrés y la ansiedad. Y si lo sumás por la noche te ayuda a inducir el sueño, a descansar mejor, siempre y cuando lleves un estilo de vida saludable. Nada es mágico, todo se correlaciona con el pilar, ¿no? Ejercicio, alimentación, reducción de estrés, mindfulness y esto de conectividad social y sentido de vida, ¿no? Sí, y esto es importante porque el trabajo sacaba del control y del seguimiento a aquellos que tenían un cuadro de enfermedad, claro, de salud mental, una depresión y demás. No era este grupo. Acá estamos hablando de personas que no tenían un diagnóstico de depresión, que simplemente tenían esa inestabilidad emocional, como la denominan en el trabajo, y es desde donde nosotros podemos intervenir desde el estilo de vida y de la suplementación, bajando riesgos. En este caso nosotros mencionamos lo que es la importancia del agregado de la suplementación de Activament, que lo encontrás en cualquier farmacia de todo el país. Tenemos que hacer un breve corte, Gaby. Ningún problema. Pero cuando volvemos, vos nos vas a estar contando sobre los 6 pilares del estilo de vida. Importante conocerlos porque tienen un impacto en proteger nuestra salud a nivel general. La Nutri, Delphi Zimmerman, nos va a hablar de señales que nos pueden indicar inflamación crónica de bajo grado. Va a haber un test que ustedes van a poder hacer desde sus casas junto con nosotros para identificar cómo nos encontramos, cuán inflamado está nuestro cuerpo. Y la doctora Dolores Serra nos va a hablar de la resistencia antimicrobiana. Si no hacemos nada, una de las posibles próximas pandemias, entonces tenemos que conocer para evitar ese riesgo. Breve corte y enseguida seguimos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas y propuestas de tema que nos dejás en nuestras redes sociales y utilizando el QR que aparece en pantalla.
Te adelantamos que íbamos a hablar de la inflamación crónica de bajo grado, esa inflamación silenciosa. ¿Por qué es tan importante conocerla? La respuesta la tiene la Nutri Delphi Zimmerman. Bueno, ese es un tema que hoy creo que está en auge, se está hablando más y hay a veces una confusión en cuando uno habla de inflamación con, por ejemplo, distensión. Entonces es un poco diferenciar. Claro, siempre está esa relación de la inflamación con lo digestivo. Y acá estamos hablando de algo mucho más allá. Mucho más allá. Si bien la distensión podría llegar a ser una causa o sin duda está relacionado con una inflamación, acá hablamos de algo mucho más interno del funcionamiento de todo el organismo y con una consecuencia que si se sostiene a largo plazo es una de las principales causas de desarrollo de enfermedades cardiometabólicas y enfermedades no transmisibles. Por eso la importancia de hablar de este tema y empezar a generar conciencia de esta inflamación silenciosa. Como su palabra dice, es silenciosa porque en realidad se compara con la inflamación aguda. La inflamación aguda sí es eso que podemos ver. Si yo me caigo y me golpeo, se me genera, por ejemplo, un chichón, entonces me inflama, o se me pone rojo o me duele. Entonces eso es más fácil quizás de percibir. Ahora, imagínense que en el cuerpo constantemente está expuesto a estas amenazas o a estos golpes internos, silenciosos, como con ultraprocesados, con estrés, con exceso de azúcares en nuestra alimentación, con sedentarismo, con cigarrillo, con alcohol, con drogas, con todo lo que día a día uno va sumando. Entonces es como que si el cuerpo constantemente estuviese en alerta y esa inflamación es interna, propia de las células ante una amenaza constante. O sea, esa inflamación, en definitiva, es una respuesta del organismo que nos intenta proteger, que en el agudo se manifiesta de esta manera que vos nos comentás, el golpe, una infección, también genera y estimula la respuesta inflamatoria. Y el problema se da cuando esa respuesta que tiende a protegernos, se sostiene en el tiempo, en realidad ya ahí nos deja de proteger y nos empieza a generar daño. Y es que es como, a veces a mí me gusta dar ejemplo del cuento del pastorcito y la oveja. Es como que si vos estás constantemente a la defensiva por mini situaciones, el día que tenés realmente una infección o que tu cuerpo tenga que estar con las defensas altas para protegerte o funcionar, no está pudiendo, digamos, cumplir su función. Y ahí es donde se empieza a traducir, si bien a largo plazo hablamos de enfermedades o patologías, en el día a día hay diferentes alertas que nos pueden hacer sentir que nuestro cuerpo no está funcionando como corresponde y posiblemente esté en alerta o inflamado. Vamos a hacer un test para identificar si ese cuerpo está inflamado, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hacer un test, ustedes responden por sí o por no. Cada respuesta positiva suman un punto y después al final, junto con la Nutri, vamos a dar la devolución. Primer pregunta sobre este test para saber si estás inflamado sin saberlo. ¿Sentís cansancio constante aunque duermas bien? Hay cansancio constante, esa fatiga va sumando. Sí, no, sumas puntos. Segunda pregunta, ¿tenés hinchazón abdominal o digestiones pesadas con frecuencia? La alteración en el sistema gastrointestinal es algo frecuente en vos. Segunda pregunta, si no respondés y sumás los porotitos, los puntos que te va dando cada sí, un punto. ¿Te cuesta concentrarte o tenés niebla mental? Vas respondiendo. Fíjate que son distintas cuestiones sistémicas, generales, de calidad de vida, de salud, que pueden tener una indicación si hay o no inflamación. ¿Tenés brotes en la piel tipo granitos, acné, enrojecimiento? ¿Te aparecen? Sí, no. Seguimos sumando preguntas, son varias y ustedes responden por sí o no. ¿Consumís azúcar, harinas o ultraprocesados a diario? Acá el impacto directo de la alimentación en el proceso inflamatorio. Sabemos que el azúcar es uno de los principales agentes inflamatorios. ¿Dormís menos de 7 horas por noche? 7 horas. Cantidad. Acá estamos preguntando en la sexta pregunta de este test que nos propone la Nutri. Séptima pregunta. ¿Consumís poca fruta, verdura o pescado? O sea, el pescado es la fuente principal de omega 3. La fruta ahí con fibra, verdura, fibra. Más preguntas. Octava y última de las preguntas en este test para entender si estamos inflamados sin saberlo. ¿Sentís ansiedad o estrés permanente? 8 preguntas que nos propone la Nutri. Ustedes estuvieron respondiendo por sí o por no. ¿Vemos los resultados? Vale, veamos los resultados, así podemos orientar también, depende cómo, pues si se asustan y empezaron a poner sí, no se preocupen que hay un montón de cosas que podemos hacer desde los hábitos para obviamente ir bajando esa inflamación. Así que veamos las respuestas y ayudamos. Vemos ahí la placa de resultados. Si estuviste con 2 máximo, tu cuerpo está equilibrado, vas bien, estás en el verde. 3 a 5, amarillo.
hay señales leves de inflamación, hay que empezar a ocuparse. Ahora, si tuviste más de 6 respuestas positivas, tu cuerpo está pidiendo una pausa, cambios de hábitos, entender que puede haber una inflamación de bajo grado, esa inflamación silenciosa que termina generando daño a nivel sistémico. ¿Vos veías del 0 al 2 en verde? El Chal 2 está... No, yo lo veía azul, celeste. Ah, bueno, pero... Estás como marca. Está bien. Bueno, a ver, ¿en qué vamos a hacer con esto y tener en cuenta? Si estás entre el medio o estás entre rojo, que obviamente ya si sentís mucho, o sea, a ver, si vos no estás pudiendo sostener un día a día porque no poder descansar, estar estresado constantemente, sentirse cansado, tener nieblas, o sea, no es salud y no es bienestar, ahí sí obviamente la consulta con el médico. Pero bueno, si sentís que tenés algunas de esas, hay diferentes hábitos que podemos hacer para ir mejorando, ir bajando si es que el cuerpo está un poco inflamado, esa inflamación, que no es hoy el problema, porque no es una inflamación aguda. Esto es a largo plazo y hay que dejar de sostener al cuerpo con esa inflamación. La inflamación que está presente en prácticamente todas las enfermedades crónicas. Sí. Claro. Si nosotros consideramos algunos marcadores que nos pueden indicar inflamación, cuando vemos enfermedad crónica, vemos estos marcadores elevados que directamente nos hablan de esta inflamación crónica. Sí, por eso como uno de los ejes centrales, por ejemplo, el intestino, que sabemos que es el segundo cerebro y que de ahí se regulan un montón de cosas, si bien la inflamación, no estamos hablando de distensión, obviamente que uno de los síntomas que vamos a tener puede ser una distensión, porque el cuerpo está inflamado y en parte el intestino se inflama, genera una permeabilidad intestinal, las bacterias, los virus, los patógenos van y vienen en el cuerpo como quieren, ¿entendés? Entonces hay que frenar eso. Desde la alimentación, lo primero que hay que hacer, que es esto que digo, bueno, la causa es una amenaza constante, es bajar todos esos hábitos inflamatorios. Ejemplo, los procesados. Piensen que en un ingrediente, o sea, en un producto hay millones de ingredientes que el cuerpo no reconoce. Los aditivos, los conservantes, los químicos, todo lo que vos lees como INS y no sabes qué es, tu cuerpo tampoco lo sabe. Entonces, ante eso se responde como defendiéndose. O sea, ir a la alimentación lo más real posible, y esto lo hablamos siempre, y no lo hablamos solo por la composición corporal, sino para bajar la inflamación. Sí, como vos hablabas de alimentación real. Dentro de esa alimentación, y estaba en las preguntas, estaba el pescado ahí. Sí. Y el pescado nos aporta uno de los principales nutrientes antiinflamatorios, que es el omega 3 y que nos está faltando en nuestra alimentación, y sabemos que es fundamental para bajar ese grado de inflamación. Hay otro activo que es directamente para aportar con suplementación, que es una enzima, que es la enzima de Serrapep, que hemos visto cómo baja directamente esos marcadores de inflamación. El agregado de Serrapep es una gran ayuda para el control de la inflamación crónica. Sí, por eso siempre hay que ir viendo la alimentación como un todo. Es bueno, lo que tenemos que reducir y lo que podemos sumar. Desde, digamos, los nutrientes claves van a ser los antioxidantes, que ahí tenemos frutas, arándanos, también obviamente, por ejemplo, todo lo que sea proteína, porque ayuda al músculo, que el músculo ayuda mucho en nuestras defensas. Y entre el omega 3 y la serrapeptasa, que es el Serrapep, como recién mencionaste, es un activo con evidencia científica para bajar no solo la inflamación aguda, porque también sí se utiliza mucho, que es una manera más natural de procesos agudos como un golpe, un hinchazón, un moretón, dolor dental, dolor de ovarios, que está bueno de manera natural, sino que también complementa esta dieta antiinflamatoria, estos hábitos antiinflamatorios que vamos a recomendarle a la gente. El agregado de Serrapep, por aporte, los primeros trabajos, vos mencionabas lo dentario, surgen con trabajos en extracción dentaria, en implantes y extracción dentaria, cómo bajaba o aceleraba el tiempo de recuperación post-intervención. Entonces es una sustancia de origen natural que nos ayuda al control en agudo y sobre todo en crónico, que es lo que nosotros apuntamos cuando hablamos de esta inflamación crónica de bajo grado, reducir el riesgo de las enfermedades crónicas asociadas, porque están presentes realmente todas. Veamos en placa cómo nos ayuda el aporte de Serrapep y por qué nosotros lo recomendamos para bajar la inflamación junto con todos estos hábitos que nos comentó Delphi, porque hay evidencia científica, porque los estudios clínicos demuestran su efectividad, nos ayuda a reducir el dolor, pero a través de bajar la inflamación, sobre todo en los procesos agudos, ayuda a mejorar la movilidad en pacientes, por ejemplo, con fibromialgia, artritis, artrosis, donde hay procesos inflamatorios, mejora la flexibilidad y movilidad, ayuda a bajar el edema, la hinchazón, y es clave en la recuperación de cicatrices.
Es un nutriente clave. Principalmente sin generar daño gástrico y al revés, mejorando la permeabilidad intestinal, ayudando también al intestino y a la microbiota para seguir generando las defensas que nuestro cuerpo necesita. Muchas gracias, Delphi. Vamos al centro del estudio, doctor Lapman, a hablar del estilo de vida. Vamos a hablar del estilo de vida. Los 6 pilares que tenemos que conocer, pero entendamos de qué estamos hablando cuando mencionamos medicina del estilo de vida. Bueno, la medicina del estilo de vida surge como una necesidad, claramente, porque cada 15 minutos hay un infarto en Argentina y cada 15 segundos en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una epidemia realmente, 31% de mortalidad cardiovascular. Es la primera en el causa global de mortalidad, la enfermedad cardiovascular. Y tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando de la inflamación y de lo que podemos hacer con el estilo de vida. Exactamente, Milton. La inflamación crónica a bajo grado, el estrés oxidativo, la insulinoresistencia y la alteración de la microbiota son los 4 jinetes del apocalipsis que aparecen en tu cuerpo silenciosamente y construyen la enfermedad. Veamos, Gaby, en placa que la definición de medicina del estilo de vida según la Organización Mundial de la Salud lo define en 1986 como un modo general de vida basado en el cruce entre las condiciones de vida, en un sentido general y los patrones socioculturales y personales de conducta. Claro. Esta es la definición de 1986. Claro, esto es la definición de salud y bienestar. La medicina de estilo de vida toma esto y te dice, bueno, ¿qué pilares necesitas para ordenarte? Porque la gente me dice, bueno, ok, como mal, duermo mal, ¿no? Todo mal. Claro. Estoy todo el día estresado. Fíjate, esos pilares que son fundamentales para el comportamiento humano y para tener salud y bienestar están totalmente desarreglados en la sociedad occidental. Es por eso que tenemos una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, de diabetes tipo 2, de hipertensión arterial, de dislipemia, de infartos agudos de miocardio, de cáncer, de obesidad. O sea, eso es lo que genera el 80 a 90% de las consultas diarias. Entonces, lo que propone la medicina de estilo de vida es ordenar o prescribir desde el médico de manera sistemática estos 6 pilares para prevenir, para tratar e incluso revertir enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiero decir con revertir? Controlarla de tal manera que incluso puedas desprescribir, o sea, sacar la medicación crónica. Pero siempre esto bajo el manejo profesional de tu médico, pero la base siempre es implementar estos cambios, estos pilares. Desarrollemos cuáles son, Gaby, esos 6 pilares que mencionaste. Vamos a desarrollar esos pilares. El primero es alimentación. Ahí está, dieta equilibrada. ¿Estamos hablando de una dieta mediterránea o una dieta...? ¿Es una dieta más basada en plantas? Plant-based. Bueno, hablan de plant-based, pero digo, no hablo de vegetarianismo ni veganismo, sino predominantemente rica en vegetales, micronutrientes. Incorporar fibra, proteína de origen vegetal, incorporar frutas, verduras, granos enteros, legumbres. Esto es muy importante porque es antioxidante. De hecho, la otra vez el doctor David Sinclair habló de que esta dieta te agrega hasta 10 años de vida. Rutina de ejercicio físico, habla de ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza semanal, 150 minutos como mínimo de ejercicio aeróbico y 3 a 4 veces por semana de ejercicio de fuerza para la longevidad. No hace falta ahí meterse en un gimnasio para sumar No, incluso medir con el reloj la cantidad de pasos que haces y vas a ver si estás haciendo 5.000, 3.000, 2.000 pasos, estás muy bajo. La idea es por encima de 10.000. Gaby, claro. Acá, donde muestran que incluso lo que hagas, lo poco que te parezca que hagas, suma y tiene un impacto en esos minutos que nosotros buscamos por semana y que en definitiva terminan ayudando en la prevención y en el control de enfermedades. Una vida activa es muy importante. Y una vida social enriquecedora, estoy hablando acá de mucha gente está sola en la multitud, ¿no? Sola en la multitud. Y cuando estamos hablando de sola en la multitud, puede ser esas personas que están con aislamiento social o soledad que no es elegida, se vio que se vive menos tiempo. Incluso la gente que tiene quizás un entorno que es tóxico, también vive peor y menos tiempo. Sin embargo, la gente que vive más, y esto es un estudio de Harvard de 70 años, es la que está mejor conectada, con mejores relaciones fructíferas sociales. Vida emocional, psicología estable, y acá también sumaría
sentido de vida, Milton, porque El propósito. el para qué, claro, ¿para qué te levantas todos los días? Porque la gente me dice, bueno, no sé qué hago. Hay gente que realmente no tiene el para qué, y cuando entiende el para qué aparece el cómo. Y cuando aparece el cómo, todos los días te es ese motor, esa necesidad de cumplir ese propósito. Después, suplementación basada en evidencia me parece fundamental. Hoy yo ya no concibo la longevidad, el estilo de vida saludable sin suplementar nutrientes claves. Sabemos que hay deficiencia en general por los alimentos. Bueno, ahora seguramente con el tema del uso de los antibióticos, especialmente en el ganado, con el uso de pesticidas, con los suelos que van cambiando, estamos deficientes. Y esto lo vimos en un trabajo, ¿te acordás de la Universidad Favaloro, que hablaba de la cognición y el agregado de multivitamínicos, sí, hablaba, de buena calidad, ¿eh? Hablaba de la deficiencia que hay en mayores de 60 años en toda Latinoamérica, a pesar de llevar una dieta completa. Ellos marcaban que incluso con una dieta, una alimentación completa, teníamos deficiencia de micronutrientes esenciales. Es decir, nutrientes que tenemos que aportar sí o sí con la alimentación. Por eso es clave, y son nutrientes que podemos medir incluso en un análisis de sangre, que tienen algo de expresión en la clínica. Entonces tenemos la clínica más la posibilidad de conocer los valores en un análisis de laboratorio y en base a eso poder suplementar y recuperar, reponer esa deficiencia, y eso es la suplementación basada en evidencia. Exactamente. Conocer para elegir de qué es lo que estás necesitando, y una vez que sabemos qué es lo que necesitas, elegir el mejor suplemento que sea de calidad, que realmente aporte el beneficio que buscamos. Exactamente. Entorno cotidiano saludable, ahí estamos hablando de descanso, de estrés, de eliminación de hábitos tóxicos. Estamos hablando de eliminación del cigarrillo, el vapeo, el alcohol. Bueno, tenemos muchísimos tóxicos dando vuelta en general. Pero esto que estás diciendo que lo quiero remarcar, porque el año pasado mostramos un artículo de Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas, que habla que el 68% de la población mundial tenía déficit de nutrientes. Eso, ¿te acordás? Que estaba el zinc, el magnesio, el selenio, el hierro, la vitamina B12, la vitamina D. Y realmente cada vez nos sorprendemos más cuando a veces desde la medicina recibimos no hay necesidad de suplementación. Y no, hay que repasar la actualización. Ahora bien, cuando elegís un suplemento, ahí también me parece muy importante que tenga todo ese traqueo del nutriente original, la fabricación de ese suplemento y lo que le llega a la persona que lo compra, ¿no? El suplemento tiene que estar sustentado en evidencia. No es porque aparece o porque está de moda, es este suplemento. El suplemento que aportás tiene que ser la molécula original, que esté estudiada, que tenga trabajos publicados. Obviamente podrán ser de menor escala que los de determinados medicamentos, pero tiene que tener evidencia sustentada, tiene que tener demostrado el grado de seguridad, tiene que tener demostrado que realmente es el activo, contiene el activo que nosotros estamos necesitando aportar. Por eso nosotros focalizamos siempre nuestras recomendaciones en suplementos de alta confianza y que han demostrado seguridad y efectividad. Entonces, Gaby, más allá de la suplementación, aplicando estos 6 pilares, ¿logramos hacer prevención real? Bueno, según muchos estudios clínicos, el agregado de todos estos pilares, el descanso, la reducción del estrés, la alimentación, reduce el riesgo de mortalidad cardiovascular casi en un 70%. El riesgo de ACV, hay estudios muy interesantes, el de las enfermeras, tengo el Interheart, Interstroke, o sea, hay miles de estudios, pero el más interesante es uno que se hizo en Harvard, que agrega hasta 7 años más de calidad de vida en hombres y hasta 10 en mujeres. O sea, es un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard. No hay excusa para no aplicar estos pilares del estilo de vida y sumarnos años de vida con calidad. Pero ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en nuestras redes sociales o a través del QR que aparece constantemente en pantalla. El sistema selecciona tu consulta y nos dicen: tengo colon irritable y malestar estomacal. ¿Es buena la leche deslactosada, Nutri? ¿Qué opinan? A ver, en realidad no es que es buena o mala la leche deslactosada, va a ser buena o va a ser recomendada para las personas que identifiquen que su malestar y su distensión, su hinchazón viene en realidad por una deficiencia de lactasa, o sea, que es la enzima que digiere la lactosa. Cuando no está presente,
se genera esa inflamación, diarreas, molestia. Entonces, si vos identificás que es por ese lado o tenés un diagnóstico hecho, es buenísimo, es una alternativa espectacular para poder seguir consumiendo leche o lácteos deslactosados. También hay yogures deslactosados, hay quesos deslactosados. Y si no, también está la posibilidad de las bebidas vegetales, por ejemplo, la famosa leche de almendras, leche de avena, de maní también hay, y podés usar esa alternativa. Ahora, si no tenés específicamente la deficiencia de la lactasa, en realidad por ahí la solución no va a estar simplemente en consumir la leche deslactosada. Por ahí hay algo más en tu digestión completa, o sea, en tus otras enzimas, en otras intolerancias que hayan, o mismo en sí los procesados, porque la leche deslactosada es un procesado que te están cayendo mal y hay que ir por otro lado. Muy bien, muchas gracias, Delphi. Doctora Dolores Serra, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? Bueno, la resistencia antimicrobiana, primero tenemos que hablar qué son los antimicrobianos. A ver, ¿qué son? Porque muchas veces no saben o se confunden. Bueno, básicamente son los medicamentos que están para prevenir y tratar infecciones producidas por hongos, bacterias, virus y parásitos en general. Pero la resistencia antimicrobiana... O sea, ahí entran todos. El antibiótico, antimicótico, antiviral. Exacto, antiviral mencionamos y todos dentro de una antibacteriano. misma bolsa. Exacto, porque en realidad no solamente se utilizan para la salud humana, sino también para la salud animal y también ambiental. Esto lo podemos ver, ¿sí? No solamente con la automedicación que decíamos, pero también con los productos y los medicamentos que se le dan a los animales, ¿sí? Como factores de crecimiento. Esto es algo que se ve comúnmente y la Organización Mundial de la Salud sacó en los últimos años, ¿sí? Que ya dijo, o sea, si no se hace nada en base a esto, ¿sí? A frenar la resistencia antimicrobiana, para el 2050 es la próxima pandemia. Entonces, ahí es donde nosotros nos evaluamos como médicos y obviamente como infectólogos, pues nos trata bastante de cerca. Bueno, ¿por qué hay cada vez más medicamentos? ¿Sí? Se vuelven cada vez más resistentes y es como si fuera que la bacteria adentro lleva un chip, ¿sí? Un cassette adentro que genera estos mecanismos de resistencia que son cada vez más resistentes y es más difícil de tratar. O sea, esos microorganismos es como que evolucionan y van entendiendo con qué lo estás atacando. Y cada vez se hacen más fuertes. Resistente, exacto. Entonces, sí, por un lado se van creando nuevos antibióticos, ¿sí? O nuevos antimicóticos, cada vez más resistentes. Pero por el otro lado, también la bacteria por sí sola crea mecanismos de resistencia que hacen que cada vez se vaya diseminando por todo el mundo, no solamente acá en la Argentina, sino en todo el mundo, este mecanismo de resistencia que obviamente es muy difícil, digamos, de tratar, no solamente en el ámbito sanitario, que uno diría, bueno, en el hospital, en la clínica, en el consultorio, sino también en todo lo que tiene que ver con la salud ambiental, salud humana, porque ahí te das cuenta que no solamente incluye a la clínica, ¿sí? a nuestro factor sanitario, sino también a todo el mundo, ¿sí? A toda la parte que tiene que ver con la salud animal, con esto que te decía, los factores de crecimiento, con el saneamiento ambiental. Uno dice, bueno, solamente van a tener en cuenta a las personas que se automedican. No, solamente tienen que tener todos los medicamentos que no tiramos, ¿sí? Que generalmente están en la casa, ¿sí? Durante años, más de 20 o 30 años, están vencidos. Y bueno, ¿qué se hace con esos medicamentos? ¿A dónde se los lleva? ¿Sí? Porque eso genera también que cada vez la bacteria los microorganismos se vayan resistiendo cada vez más. Es un problema complejo, ¿sí? De hecho, en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología lo hemos evaluado, sobre todo el tema de una salud, ¿sí? Que incluya este tema que involucra todo, no solamente lo humano, sino también a lo animal y a lo ambiental, ¿sí? Veamos en placa qué es la resistencia antimicrobiana, así desarrollamos y seguimos profundizando sobre este tema tan importante. Realmente es un tema de salud pública y de gran preocupación mundial. Los microorganismos sufren cambios al exponerse a los antimicrobianos. La Organización Mundial de la Salud declara que para el 2050, si no se hace nada al respecto, es la próxima pandemia. Tiene costos considerables para todas las economías del mundo. Las estancias hospitalarias tienden a ser más prolongadas y requieren atención clínica más intensiva y mucho más cara. Exactamente, sí, porque esto es lo que te decía, se hacen antibióticos cada vez más fuertes, pero a la vez el paciente tiene una instancia prolongada en terapia intensiva, en la clínica, ¿sí? A nivel hospitalario, entonces eso lo que hace es que sí, es verdad, va mejorando o a veces empeorando su enfermedad,
pero el microorganismo se vuelve cada vez más resistente. Realmente hoy lo estamos teniendo con una gran preocupación a nivel sanitario, esto hablando particularmente de nosotros como infectólogos. Hoy, ¿quién no tiene de nosotros? Bueno, los terapistas, ¿sí? Son los que más tienen estas infecciones adentro de su hábitat, o sea, de su trabajo, y la verdad que se complica el manejo porque no solamente lo tiene un paciente, sino que se contaminan muy fácilmente, se infectan muy fácilmente los pacientes y ya a lo mejor a veces en una misma terapia tenemos todos pacientes con estos mecanismos de resistencia que son muy, como te digo, se traspasan a través de las bacterias sobre todo y también ante los hongos y bueno, y es algo que también incluye a la dirección porque es muy caro. Vos mencionaste un punto que sí, dentro de todas estas causas que terminan generando esa resistencia antimicrobiana, que está la automedicación. Exacto. Y decías que las bacterias son una de las principales que van desarrollando esa resistencia, la automedicación de antibióticos, y lo vimos en una pregunta justo en el programa, sí, en el programa de hoy. Es algo en el cual nosotros podemos transmitirle a la gente del otro lado la importancia y el impacto que tiene a nivel de salud pública, porque no es solo la cuestión personal del tratamiento de ese cuadro en particular, que sí, bueno, no pasa nada, tomé un antibiótico una semana, no, sino que empieza a desarrollar esta resistencia y termina teniendo un impacto a nivel general de la población. Exactamente, así tal cual, como decís vos. O sea, la automedicación, que es la falta de una prescripción médica adecuada, por eso es necesario que el paciente vaya al médico, ¿sí? No que solamente vayan y le digan, bueno, que esto es lo que tiene que tomar, que esto es lo que tiene que hacer. No, o sea, que vaya, que se medique y que en el caso que sea una infección bacteriana, que en ese caso sí son para antibióticos las infecciones. Si no es una infección bacteriana, claramente no hay que si es para un antibiótico, tenés la indicación del antibiótico, sí, hacer el tratamiento completo es otro de los puntos. También. Porque a veces vemos que mejoré, al segundo día ya mejoré. Listo, ya está. Es muy común también, Milton. Eso, la automedicación y también eso, o sea, que un cuadro que sea gripal o una fiebre, ¿sí? Se automediquen con antibióticos. Claramente no es el único factor, porque si fuera por eso solamente nos quedaríamos bastante cortos, sino que esto es un problema, como te digo, de falta de saneamiento ambiental, de cuestiones que tienen que ver con la alimentación también, con la contaminación cruzada, con cuestiones que tienen que ver con la falta también dentro de las instituciones sanitarias de un control adecuado de infecciones. Por eso me gusta también decirlo que estos temas es muy importante que se sepan, no solamente para educar a la población en este tema, sino también para legislarla, porque en el año 2023, primero en 2019 salió un proyecto de ley y ahora ya se aseguró obviamente que ya es una ley que es con el control y la prevención de las infecciones asociadas a la salud. Es la ley 27.680 que ya está en el Congreso de la Nación y que obviamente nosotros como efectores de salud también, como salud pública, como un problema de salud pública que es, tenemos que contarlo y decirlo de qué se trata, porque hay muchas personas que no lo saben y hay muchas personas que piensan que no tienen nada que ver con esto también. Y no, o sea, en esto estamos todos, en la salud ambiental, en la salud humana y también en la animal. Así que por eso todos estamos involucrados en este gran problema de salud pública que tenemos todos los argentinos y en el mundo, y por eso es muy importante concientizar este tema. Clarísima, Dolores, sobre un tema tan importante y que necesitamos hacer conciencia, concientizar sobre esta problemática, porque como dice la Organización Mundial de la Salud, si no hacemos nada en el 2050 tenemos otra pandemia y ya sufrimos suficiente con lo que fue la pandemia anterior. Así que es importante transmitir este conocimiento y te agradecemos, Dolores, por sumarte al equipo de ADN Buena Salud. Nosotros nos tenemos que ir porque se fue la hora del programa. Pasó rapidísimo a nosotros. Espero que a ustedes también. Quedan las líneas de comunicación abiertas. Ahí nos pueden contactar en el Instagram de ADN Buena Salud, en nuestra web www.adnbuenasalud.com, utilizando el QR. Son líneas de comunicación que quedan para que ustedes nos dejen su pregunta, su propuesta de tema, nos manden la foto de lo que comen, lo que quieran, lo hacen a través de esas vías de comunicación. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud.